Como dice el principio, la idea era hablar lo que es emergencias y urgencias cardiovasculares en guardia. Vamos a ir a los puntos más importantes, las cosas que yo me pareció a mí que eran más comunes. Todavía sigo trabajando en una guardia central en un hospital acá en la ciudad de Santa Fe, en el Hospital Sayago. Así que la idea era por lo menos dar un principio de todo lo que son las cosas más comunes que vemos. Bueno, como principio me parece importante hablar obviamente de cómo diferenciar una urgencia y una emergencia, de la definición de cada una. Una urgencia es aquella patología que no pone en peligro la vida del paciente, si bien tiene que ser atendida de una manera rápida, no va a haber una inminente pérdida de la vida, no únicamente de la vida, sino de algún miembro o algún órgano también. Ejemplo común, un paciente que tiene una neumonía aguda de la comunidad, un paciente con una infección urinaria, un paciente con un cólico renal está ahí en el medio, un paciente muy sintomático, está ahí bastante borderline. En cambio, el paciente que ya tiene una emergencia, ese paciente tiene un riesgo vital que es importante. Ese paciente necesita una atención más rápida que cualquier otra patología. Obviamente, el que encabeza la lista, el paciente que ingresa en paro, ese paciente, por supuesto, la atención es inmediata para comenzar con la reanimación lo antes posible. Y bueno, otros tipos de patologías son, por ejemplo, una emergencia hipertensiva, que vamos a verlo bien, el paciente con dolor precordial. Esas son cosas que hay que atenderlo lo más rápido posible. ¿Cómo hacer para clasificar este tipo de pacientes? Porque obviamente vienen toda la guardia como por muchas patologías diferentes. A la misma guardia asisten los pacientes que están con dolores de garganta como el paciente que viene por dolor de pecho. Lo importante en esto es hacer un triage. Nosotros ya en el hospital tenemos un sistema de triage que manejan los enfermeros, son las personas que están capacitadas para eso, se hizo obviamente también una capacitación. Y en base a ese triage, ese primer contacto que tiene el paciente que ingresa al sistema hospitalario, podemos clasificarlo en base a colores. El rojo es el paciente que ingresa en paro, ese paciente que va a reanimación. Por supuesto, ese paciente pasa directamente al shock room del hospital. Después tenés la emergencia, que ese paciente pasa probablemente primero por la sala de triage, la atención tiene que ser rápida, 10-15 minutos, ese paciente, por ejemplo, una emergencia hipertensiva, el paciente que aparte de la hipertensión tiene síndrome confusional, por ejemplo, el paciente que está con dolor precordial, el paciente que está con disnea y tiene síntomas de tener desaturación. Después tenemos en amarillo el paciente que tiene ya una urgencia. El tiempo más o menos de atención es de 60 minutos, todo esto es aproximado, es como ya habíamos dicho anteriormente. Después divide en un verde, que es un paciente que es una urgencia menor. Ese paciente, si bien obviamente no tiene riesgo vital, ni tampoco está comprometido en ese momento ningún órgano ni ningún miembro, hay que evaluarlo porque puede llegar a tener alguna secuela de su patología, entonces tiene que ser visto en un tiempo prudencial. Y después tenemos obviamente la no urgencia, que es la mayoría de las consultas normales de una guardia. Actualmente la guardia se ha vuelto no únicamente de urgencias y emergencias, sino de patologías comunes, dolores de garganta, dolores de muela, que es muy típico, más que todo en la guardia central, que era mi disgusto. Digamos. Bueno, ¿qué hacemos con ese paciente? Vamos a hablar del paciente que tiene que ingresar obviamente directamente ya al triage, ya lo clasifican. El paciente que está en rojo, por supuesto, ya entra directamente al shock room. Lo marqué esto como importante porque es una zona que tiene que estar lo más organizada posible. ¿Por qué me refiero a esto? Porque obviamente que en ese momento que uno esté preparado para esa situación, generalmente se genera una situación de estrés y de caos, y todo el mundo quiere tratar de hacer millones de cosas en 2 minutos, que no funciona así. Siempre lo fundamental en estos casos, primero es la organización y que esto esté bien preparado. Obviamente que hay normativas, no en todos los lugares se cumplen por distintas cuestiones, pero por lo menos una habitación exclusivamente para shock room, que tiene que tener una camilla, paneles de oxígeno, un monitor electrocardiográfico, un electrocardiograma, un cardiodefibrilador. Lo importante es que sea una superficie que te permita circular. Lo ideal es 12 metros cuadrados, eso marca más guía, pero bueno, por lo menos que te permita un fácil acceso con la camilla y poder salir. Y circulación del personal, poder ponerte atrás de la camilla. Y en base a todo esto, que lo ideal siempre, sé que hay muchos enfermeros, o algunos capaz jefe de enfermería del servicio,
como también un jefe de guardia médico, lo importante es que toda esta sala siempre se controle, que todo esté bien, porque en ese momento si no te falta una cosa y obviamente el que perjudicado es el paciente. Siempre eso tiene que estar controlado, que el carro de paro con la medicación correspondiente esté en el lugar correspondiente, nomenclado como corresponde, porque muchas veces pasa que tenés la adrenalina en el cosito que dice dopamina y eso altera. Eso es fundamental. Sigamos. ¿Sí? Sí, todos los médicos deberían saber manejar un cardiodefibrilador. Igual lo vamos a ver cuando veamos paro y ritmo desfibrilar y no desfibrilar. Bueno, vamos a arrancar con lo más común, que me parece a mí que es una de las causas más frecuentes de consulta en guardia, que es la hipertensión, por varias razones. Una es el que vaya a consultar para tomarse la presión, para controlarse, otro porque le duele la cabeza, distintas sintomatologías. En base a la hipertensión, lo más importante es intentar, no digo lograr porque a veces no es muy fácil, diferenciar entre una emergencia y entre una urgencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva, igual que la definición de emergencia lo dice, es aquella que pone en peligro la vida del paciente, hay daño de órgano blanco. Ese paciente, aparte obviamente de tener las cifras tensionales elevadas, tiene otro cuadro. Después vamos a ver varios ejemplos de este tipo de cosas. Este paciente es el que requiere una atención más emergente posible y disminuir su TA lo más rápido posible, no a la normalidad, lo vamos a ver cuando veamos tratamiento. La urgencia, en cambio, es la hipertensión en contexto de no presencia de daño de órgano blanco. El paciente muchas veces que viene asintomático o aquel que te refiere a una pequeña cefalea, dolor en la nuca, cosas de esas que a veces te dice la gente, o que vos le tomaste en realidad por otro contexto la presión y está un poco elevada, pero el paciente no tiene ningún síntoma neurológico, ni cardiológico, ni renal, que son los 3 órganos más importantes. Bueno, puse acá algunos ejemplos de emergencia hipertensiva, la encefalopatía hipertensiva, o sea, el paciente que viene con síndrome confusional, los síndromes coronarios agudos, todo esto son emergencias hipertensivas, la disfunción ventricular, la disección aórtica, el paciente que viene con dolor precordial, intenso, realmente un paciente que está muy sudoroso, muchas veces llega ya en shock, la preeclampsia, las pacientes embarazadas, con hipertensiones severas y de difícil manejo, o las eclampsias ya cuando tienen convulsiones, los episodios cerebrales agudos, o sea, los accidentes cerebrovasculares isquémicos, las hemorragias intracraneales, las subaracnoideas, o los traumas craneoencefálicos, y todo lo que es exceso de catecolaminas, que lo puse acá, me parece importante porque hoy en día se ve mucho en las guardias centrales los consumidores de cocaína, que producen este tipo de sintomatología. ¿Sí? Y dentro de las urgencias, la hipertensión acelerada, que en realidad es una hipertensión severa o asociada a hemorragia a nivel retiniano sin edema de papila, eso ya hay que tener para hacer un fondo de ojo, no en todas las guardias lo hay y no la mayoría, no todos los médicos por ahí saben hacerlo. Generalmente es más específico, bueno, los clínicos los manejan mucho, los oftalmólogos por supuesto. Los pacientes que fueron trasplantados y están con hipertensión, eso generalmente lo vemos más en pacientes internados, más en pacientes que vienen por consulta ambulatorio. Y los pacientes que están con hipertensión, asociado a algo que es muy frecuente, que es la insuficiencia cardíaca, la angina estable, porque la angina estable la consideramos como una emergencia, los ataques, los AIT, o sea, los pacientes que vienen con algún trastorno neurológico, no lo pueden mover un brazo, pero les dura menos de 30 minutos, les dura 40 minutos y después cede, y los pacientes que tienen insuficiencia renal. Bueno, el tema del tratamiento. Bueno, antes que esto me parece importante decir que obviamente, como dije, ¿qué pasa con el tema de diferenciar urgencia y emergencia? Uno tiene ciertas patologías que es muy clave verlo, pero hay pacientes que son confusos. ¿Qué pasa con los ya secuelados de ACV? ¿Qué pasa con los pacientes hipertensos crónicos? En todos esos pacientes es más complejo evaluar si el paciente realmente tiene ya algo agudo o ya es algo crónico, el paciente solamente tiene una hipertensión. Muchas veces el paciente no te sabe decir, los familiares no tienen ni idea. Bueno, en esos siempre hay que tener cuidado y más vale no desesperarse por bajar la presión, sino ir de a poco y paulatinamente. Si uno ya obviamente sabe el diagnóstico de que es una emergencia hipertensiva, cosas más puntuales, por ejemplo, disección aórtica, infarto agudo de miocardio, todos esos pacientes
la atención de esa presión tiene que ser inmediata. Yo puse ahí algunos ejemplos de medicación, que la NTG, el nitroprusiato de sodio, la betalol, la dralacina. Lo más común que tenemos en una guardia generalmente es la NTG, la betalol, depende del lugar. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, lo que se utiliza fundamentalmente es la NTG. Por ejemplo, en una disección aórtica puede usarse tanto la betalol como el nitroprusiato. Hay que tener cuidado en los pacientes con hemorragias intracraneales con el tema de la presión, fundamentalmente con el nitroprusiato porque aumenta la presión intracraneana. Generalmente ese tipo de pacientes, en una atención inicial de guardia, se hace lo que es la atención de sostén, hasta que va a una terapia intensiva y ya se le puede medir la presión intracraneana para poder después bajar la presión en base a eso. De la disección aórtica, ya dije, también se usa la betalol o nitroprusiato. En cambio, en la urgencia hipertensiva ya es diferente, es otro tipo de paciente, hay que bajar la presión paulatinamente, no tiene por qué irse a la casa con 12,8 de presión, con bajar un 25% de la presión, o que la TA diastólica por lo menos esté por debajo de 110, ya nos quedamos tranquilos. Ese paciente, por ejemplo, es el paciente que ya es hipertenso crónico, viene con 180, 120 de TA, entonces uno dice, bueno, tomó su medicación, no tomó su medicación, cómo está medicado, se le puede aumentar la dosis o agregar otra medicación, se lo deja en reposo. Diría yo que en el 50% de los casos, capaz más, con el reposo ya baja la presión, o con el desahogo del paciente, ese paciente a veces tiene mucho componente emocional. Entonces, como dije anteriormente, no desesperarnos, no enloquecernos urgentemente, y tampoco tratar de normalizar la presión al 100%. En las emergencias hipertensivas está descrito que con bajar la presión un 25%, que la TA diastólica disminuya por debajo de 110, uno ya puede quedarse tranquilo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces viene un paciente con un cuadro de, por ejemplo, plejía en alguno de los miembros, nosotros le tomamos la presión de 200 y nos enloquecemos porque pensamos que tiene una ACV, que bajarle como lo... No porque empeoramos el cuadro, podemos nosotros generarle falla renal o falla cardiovascular o generar nosotros hipoperfusión cerebral. Así que lo que tenemos que hacer, si bien la atención, lo que uno dice inmediato, no es en un minuto y no es a la normalidad. Digamos. Bien, otra causa re frecuente que me pareció lindo poner es el tema del síncope. Porque por ahí se ve mucho el que se te tira en el piso en la puerta del hospital, o el que viene que lo trae supuestamente desmayado y te lo entran en un sillón de rueda, bastante frecuente. Y no todo eso es síncope, la gran mayoría no son síncope. ¿Cómo lo definimos? Tenemos que intentar constatar, no siempre es posible, que el paciente tuvo pérdida de conocimiento, que recuperó espontáneamente y que fue súbito. Esa es la definición de síncope. No que me sentí mareado y me senté en el piso, pero perdiste el conocimiento, no, bueno, listo, no fue síncope. Eso es lo importante. Lo importante también del síncope es que no es una patología en sí, sino que es un síntoma de muchas otras patologías. Yo puse acá la clasificación, lo más común y más frecuente, que es el neurocardiogénico. Dentro de eso el más frecuente es el vasovagal. El vasovagal es el que se produce generalmente, por ejemplo, cuando uno está en lugares cerrados, está mucho tiempo parado, siempre generalmente está precedido por pródromo. El paciente empieza a sentirse como mareado, como inestabilidad y ahí sincopa. Generalmente este no está asociado a traumatismo porque ese pequeño pródromo le da al paciente tiempo de sentarse o de sentarse primero en el piso. Después tenés generalmente el vasovagal es más frecuente en jóvenes, es bastante frecuente. Después tenés la hipersensibilidad del seno carotidio, esa es una patología muy poco frecuente en jóvenes, generalmente en mayores de 40 años o más. Es el que no sé si han escuchado, cuando uno mueve la cabeza o al afeitarse, se da por la estimulación del seno carotidio a este nivel en el cuello. ¿Cómo hacemos para confirmar? Te viene el paciente, sincopó, bueno, te dijo, por ahí le cuesta decirte bien qué fue lo que pasó. Para confirmar este diagnóstico es con el masaje de seno carotidio. Eso no es recomendable, obviamente, hacerlo en una guardia. Ese paciente, para hacer ese tipo de pruebas, mejor tenerlo monitorizado, que haya un cardiólogo o un especialista, o si tenemos una unidad coronaria mejor, si lo que sospechamos fue eso. El masaje de seno se hace a nivel del seno carotidio. Se masajea, primero obviamente se oculta a ver que no tenga soplo para evitar obviamente desprender alguna placa que haya a nivel de las carótidas.
Si uno al masajear disminuye la presión más de 50 milímetros de mercurio, se produce una pausa más de 3 segundos en el electrocardiograma, eso es diagnóstico. En los que se produce la pausa mayor de 3 segundos, esos son los pacientes que pueden mejorar, obviamente, con la implantación de un marcapaso. Eso es importante el diagnóstico porque ese paciente probablemente necesite un marcapaso, porque si no, probablemente vaya a terminar en otro síncope y puede llegar a hacer la asistolia y fallecer. Después tenemos el síncope posicional muy frecuente, situacional, que es muy frecuente, que es aquel que, por ejemplo, le pasa cuando va al baño, cuando deglute, cuando, que otras sesiones, por ejemplo, orinar. Es como que siempre se producen ese tipo de situaciones. A veces es difícil de controlar porque como uno puede evitar ir al hacer pijo y ir a tragar. Sí. Pregunta. Sí. Una conclusión importante que uno escucha generalmente, y quiero que usted lo diga para que quede claro. Realmente le dicen al síncope, o ya, si algún grupo le dicen lipotimia, y le dan azúcar, y le dan sal, y le dan algo, paciente de No, tal cual. La lipotimia no, nada. Otra cosa es bajo de presión y ese paciente no está inconsciente, no tuvo pérdida de conocimiento. El paciente que lo único que tuvo es una disminución de la presión arterial. Nada más. Lo vamos a ver cuando veamos, como dice Teo, la diferencia con hipotensión ortostática, que no es lo mismo, porque la hipotensión ortostática sí está definido como síncope. La lipotimia es el paciente que le bajó un poco la presión, muy común en el verano, no toman líquido, están expuestos al sol, es frecuente, le baja, le disminuye la presión y eso le produce esos mareos y inestabilidad. Pero el paciente te cuenta todo, nunca perdió el conocimiento y no es lo mismo. Diferente ahora con el tema del síncope ortostático o hipotensión ortostática, que es aquel paciente que sincopa cuando se incorpora. El paciente que está acostado y cuando se sienta o se para, sincopa. ¿Cómo se puede hacer para constatar esto? También a través del examen físico, eso sí se puede hacer en cualquier guardia, es muy sencillo. Lo ideal obviamente es que reproduzca el síntoma, el paciente acostado, se lo incorpora, se toma la TA, si disminuye la TA sistólica más de 20 milímetros o la diastólica más de 10 milímetros, eso ya el paciente tiene hipotensión ortostática. Sí, por supuesto, síncope es diagnóstico de síncope ortostático. Eso, el único tratamiento en realidad que hay es controlar la medicación para que el paciente no esté, digamos, a niveles muy hipotensos de TA y hacer movimientos paulatinos. Primero sentarse con la cabeza hacia abajo, después levantar la cabeza y después recién incorporarse. Se ve mucho en ancianos. Después tenemos, el síncope cardiogénico. El síncope cardiogénico, la característica más importante que tiene es que el traumatismo. Ese paciente estaba así charlando como yo, cayó, se azotó la cabeza, se rompió la cadera, ese paciente traumatizó, muy asociado a traumatismo de cráneo. El cardiogénico lo podemos dividir en dos, en arrítmico y no arrítmico. En esto es muy importante, obviamente, el interrogatorio de la familia y todo, pero eso vos lo vas a ver. El paciente que está traumatizado, vos te das cuenta, este paciente realmente sincopó, este paciente se cayó. Dentro de los arrítmicos, las causas más frecuentes son las bradiarritmias, los bloqueos auriculoventriculares, el bloqueo AV completo, los bloqueos ramarrábalos, todas distintas patologías que produzcan bloqueos a nivel cardíaco. Dentro de estas patologías, que si uno ya sabe que tienen antecedentes, por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, si bien ya son patologías estructurales, son los síncopes por arritmias también, por taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y obviamente también que no sea un paciente isquémico. La isquemia a veces produce taquicardia ventricular y ese paciente deriva en un síncope. Y dentro de los no arrítmicos también tenemos obviamente la cardiopatía isquémica, ya como miocardiopatía dilatada con función sistólica deprimida, el paciente con una estenosis aórtica o el paciente con una miocardiopatía hipertrófica que produzca obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y dentro de los neurológicos, en realidad, solamente dos cosas pueden producir síncope a nivel neurológico. Uno es el robo de subclavia, o sea que esté estenosada la arteria subclavia antes del nacimiento de la vertebral y robe flujo al cerebro. O sea, como se tapa la arteria a nivel de la subclavia, roba flujo al cerebro para ir al resto. Entonces eso puede producir hipoperfusión cerebral. Y después el otro es el accidente isquémico, pero a nivel también vértebro-basilar, o sea que afecte lo que es vertebrales. Si no, generalmente no hay causa neurológica que produzcan síncope en sí.
Y después, que lo vamos a ver después, que hay que descartar, que es importante, el paciente epiléptico convulsivo no es por definición síncope. ¿Estamos? El paciente se dice, bueno, se cayó y convulsionó. No, ese paciente se cayó porque convulsionó, no es que sincopó, sino que tuvo una convulsión. Y después, obviamente, muy frecuente también, que es el psicógeno. Ese, por supuesto, por descarte, una vez habiendo descartado todos los otros, bueno, sí, la paciente tiene una... Generalmente esas personalidades son lábiles. Le diría que es una de las causas más frecuentes de consulta y te dicen que se desmayó y en realidad no se desmayó, se acuerda de todo lo que pasó, se despierta y se recontralarga a llorar, en realidad nunca estuvo dormida, estuvo con los ojos cerrados. Ese paciente ya uno puede decir que es psicógeno. Así. Bueno, y como ya había dicho, el tema de que las pérdidas de conocimiento, que no son síncope, la más frecuente que dije la convulsión, en realidad la más frecuente es la hipoglucemia. Si el paciente, ya sabemos, lo traen inconsciente la familia y el paciente se conocía diabético, por supuesto es fundamental hacer un hemoglucotest, eso obviamente hay en todas las guardias. Y si el paciente no sabía nada y sigue inconsciente, es fundamental hacer un hemoglucotest. Todo paciente que está inconsciente hay que hacer un análisis de glucemia. La hipoxia, el paciente, por ejemplo, bueno, muchos asmáticos, crónicos, pacientes EPOC, que ya son hipóxicos de por sí y están asociados a otra patología respiratoria en ese momento, una reagudización de su EPOC o alguna neumonía, y están hipóxicos, eso también es una causa de pérdida de conocimiento, pero que en realidad no es síncope. Y la intoxicación, que también es muy frecuente hoy en día en las guardias. ¿Qué hacemos con este paciente? Como ya sabemos, no hay un tratamiento específico del síncope, como yo estoy nombrando en cada una de las patologías, en realidad es en base a lo que tenga el paciente. Fundamental hacer un buen interrogatorio para primero confirmar que lo que tuvo fue una pérdida de conocimiento brusca y que recuperó espontáneamente. Preguntarle obviamente los antecedentes. Un paciente que ya es conocido con cardiopatía estructural, uno tiene que pensar que ya estamos hablando de algo cardiogénico. El examen físico, ver que ese paciente no tenga obviamente traumatismo, como ya dijimos, que eso nos guía más a algo más grave, que no tenga algún otro trastorno a nivel físico, una auscultación normal. Si ya tenemos un paciente que lo auscultamos y tiene un soplo sistólico a nivel aórtico, uno puede pensar que este paciente tiene una estenosis aórtica y eso nos puede estar indicando algo cardiovascular. Los signos vitales, como ya dijimos, fundamental la presión, porque ver cómo está la TA es fundamental, primero para ver si el paciente fue realmente un síncope o no. Si el paciente dice que en realidad no perdió el conocimiento, pero está con 80 TA, podemos pensar que es una hipotensión. A todo paciente que viene es fundamental hacer un electrocardiograma, ya sea diagnóstico o por lo menos para descartar que sea algo cardiológico. Uno puede quedarse tranquilo, si bueno, sí, parece vasovagal porque tuvo pródromos. Uno cuando hace el interrogatorio te cuentan cómo fue, igual, hacemos un electrocardiograma, es normal, nos quedamos tranquilos, ¿estamos? Igual, lamentablemente no nos podemos quedar tan tranquilos, porque ¿qué puede pasar? Ese paciente en realidad que sincopó hay que descartar que no tenga una cardiopatía estructural, porque la taquicardia ventricular, por ejemplo, puede haber sido autolimitada, puede haber sincopado y haber tenido una taquicardia ventricular y ese paciente ser isquémico. Así que después, obviamente, hay que mandarlo, si tenemos un electrocardiograma en el momento, lo dejamos en observación, nos quedamos tranquilos, listo, lo mandamos obviamente a hacer un estudio, por lo menos para hacer un chequeo general y ver que este paciente no tenga ninguna otra patología. Y en base a qué patología se encuentre después, tratar la causa correspondiente. Bueno, ACV. Bueno, lo nombré acá el tema del accidente cerebrovascular, obviamente más el isquémico es más la parte de cardiología, pero por lo menos me pareció importante poner las cosas en relación a esta patología, que también es bastante frecuente. ¿Qué pasa cuando ingresa un paciente? Ese paciente, lo más importante en ese momento, por supuesto, siempre que ingresa, acá tenemos muchos enfermeros, me parece importantísimo recalcar la importancia de medir los signos vitales a todos los pacientes cuando ingresan al hospital. Por ahí una hinchada o uno no tiene ganas, pero es importantísimo, eso nos va a decir de entrada cómo está ese paciente. Siempre tomarle la presión, la frecuencia respiratoria, la temperatura, porque ¿qué pasa? Por ahí podemos tener pacientes con síndromes confusionales que en realidad están febriles, y en realidad no es un accidente cerebrovascular, sino un síndrome febril. Eso es muy frecuente, es muy importante hacerlo. O te puede venir el paciente a decir que tiene palpitaciones y otra cosa, y en realidad también está con fiebre. Los signos vitales son importantísimos.
El examen físico, bueno, por supuesto ese paciente generalmente viene porque o no puede mover el brazo, no puede mover la pierna, puede estar pléjico o parético, o alteraciones en la sensibilidad, puede tener disartia, puede tener afasia, expresión. Ese paciente, bueno, en base al examen físico, obviamente, ya podemos decir, bueno, este paciente puede estar teniendo un accidente cerebrovascular. Hay que ver, obviamente, si estaríamos en un centro donde podemos hacer una tomografía, sería ideal en ese momento hacerla. No nos va a confirmar, obviamente, que el paciente no tenga un ACV hemorrágico, no nos va a descartar que no tenga un ACV isquémico, porque hay que esperar 48 horas para que produzca a veces imagen a nivel tomográfico, a nivel cerebral, un ACV isquémico. Obviamente ingresa al paciente, siempre colocarle una vía. Si tiene algún miembro que esté pléjico o parético, siempre va del otro lado, nunca colocarle la vía del lado que el paciente está pléjico. O sea, si no puede mover el brazo izquierdo, hay que ponerlo del derecho. Eso es muy importante. Después de eso, ponerle siempre hidratación, aunque esté hipertenso, se pone solución fisiológica a 7 gotas o 21 microgotas, no dextrosa, porque la dextrosa aumenta el edema cerebral. Si está nauseoso o con vómitos, es necesario colocar sonda nasogástrica para evitar, lo más importante, que es evitar que el paciente se broncoaspire. Bueno, y el tema de la TA, que es lo más importante, como te digo, si ya tiene una TA media que está mayor a 130, obviamente hay que medicarlo. En valores absolutos, como para que ustedes vean, mayor a 210, 110 de presión, ese paciente ya requiere medicación, no hay que normalizarla, sino hay que bajarlo un 25% o por lo menos bajar la diastólica a menos de 110. No importa que sea con 170 de sistólica, mientras que la diastólica esté por debajo de 110. Fundamentalmente en las primeras 48 horas. Después de las 48 horas así se intenta normalizar la presión. O 7 días si es un ACV hemorrágico. El tema de la medicación, lo más frecuente utilizado es el nitroprusiato de sodio y el labetalol. Ojo, como voy a decir de nuevo con el tema del nitroprusiato, si uno sospecha que puede tener algo hemorrágico. Porque, como ya dije, aumenta la presión intracraneana. Realizar un electrocardiograma. ¿Por qué esto? Porque un paciente con un accidente cerebrovascular, porque la mayoría de la causa embólica es la fibrilación auricular. Entonces es fundamental descartar que ese paciente en realidad no tenga una fibrilación auricular, que haya generado coágulo y haya embolizado a nivel cerebral. Como ya dije, y obviamente evaluar el Glasgow del paciente para saber si requiere intubación o no intubarlo. Si el paciente tiene un Glasgow que es mayor a 8 y está saturando más del 92%, no es necesario ponerle oxígeno. Si satura menos del 92%, sí tenemos que ponerle oxígeno. Y si tiene un Glasgow menor de 8, ese paciente hay que intubarlo, ¿estamos? Porque va a ser más hipoperfusión y más hipoflujo cerebral. Bueno, lo más divertido es lo que más me gusta a mí. El paciente con dolor de pecho. ¿Qué hacemos cuando ingresa un paciente con dolor precordial a la guardia? Lo más importante y fundamental, como digo siempre, es el examen físico, los signos vitales y el interrogatorio. Eso es fundamental, es lo primero que uno hace, interrogar al paciente, cómo fue el dolor, dónde es que le duele, qué estaba haciendo cuando tuvo el dolor, si calmó o no calmó con algo. Hay características que nos pueden indicar más a un dolor cardiovascular y otros que nos pueden indicar a que es algo más muscular o otro tipo de patología. En un dolor que es opresivo, que es precordial, viene a nivel de precordio, que irradia ambos brazos, que irradia mandíbula o el cuello. Un dolor que fue en reposo o que calmó cuando le dimos un nitrito cuando llegó a la guardia. Un dolor asociado a náuseas, que se sudoró todo, se transpiró todo, uno ve el paciente sudoroso. Todo eso nos está diciendo, no, este paciente vamos más rápido, vamos a meterlo rápido a la sala de shock room para hacer un electrocardiograma. Después tenemos un paciente que te dice, no, me duele acá, se toca con el dedo, le tocas y se duele. O el paciente que dice, no, tengo tos y catarro y por eso me duele el pecho. Ese paciente, bueno, uno puede hacer las cosas un poco más tranquilo. Pero todos los pacientes que te refieren dolor precordial, hay que hacer un electrocardiograma. Aunque digamos, no, tiene 20 años, es un hinchaquinoto que se estuvo jugando al fútbol y le dolió el pecho, hay que hacer un electro, porque no sabemos si no se fumó una cosa de cocaína, no sé cómo se llama, un porrito, no, se fumó algo de eso y no sabemos si lo puede estar haciendo algo isquémico. No importa, viene y te dice que tiene dolor de pecho, le hacemos un electro. Siempre, a todos los pacientes. Bueno, el tema del electrocardiograma. El importante, bueno, realizar un electrocardiograma completo. Electro de 12 derivaciones por lo menos, de 1, de 2, ABL, ABF, ABR.
ABL de B1 a B6 y yo agrego acá B7 y B8 para evaluar cara posterior y B3R, B4R para evaluar ventrículo derecho. Generalmente hacemos ese tipo de derivaciones en pacientes que ya tienen un cambio. Si tenemos un electrocardiograma que es totalmente normal, podemos a veces evitar eso. Yo particularmente me parece que lo que tenemos que aprender es que hay que hacerle todas las derivaciones y hay que evaluar todo, que es fundamental, para ver todas las caras del corazón.